En esta ocasión vamos a desarrollar un tema del curso de estadística, distribución de frecuencias, en este caso la parte 1. Este tema lo dividimos en dos partes, parte 1 y parte 2, para que pueda tener la secuencia y pueda observar los dos videos para mejor análisis y comprensión del tema que estamos exponiendo. Un servidor de ustedes, Saulo Saratiel Pérez Méndez. Cuando hablamos de frecuencia, siempre hacemos la relación a una tabla de resumen, en la cual vamos a exponer los datos que nos estén dando de una distribución de datos por agrupamiento o categorías establecidas. Es decir, primero debemos de ordenar para poder conocer cuántos valores tenemos. En la serie pueden estar repetidos los valores, pero en la tabla se van a exponer sin repetirlos para luego ver cuál es la frecuencia. Es decir, cuando hablamos de frecuencia es repetición, cuando está repetido un dato. Esta exposición o presentación se puede hacer por medio de frecuencias simples o acumuladas, que también son relacionadas con datos agrupados, porque no va a haber repitencia de datos. Y por último, los datos agrupados pero con intervalos. Con intervalos es cuando comúnmente se tiene más de 15 o 20 datos en la serie. Entonces, al momento de no hacerlo con intervalos, vamos a tener una tabla muy extensa y por lo tanto no es aconsejable, porque ese es el objetivo de las tablas de estadística, poder exponer los datos en un agrupamiento simple, resumido, para poder hacer un análisis en menor tiempo posible de los datos que nos estén dando en esa exposición. Aquí tenemos dos casos. Dice tabla de distribución de frecuencia simple. Primer objetivo es que debemos de ordenar los datos. En el caso 1, los datos acá están desordenados. Si los ordenamos nos quedarían de esta manera. En una serie, al momento de ordenar los datos, se colocan repetitivos. En caso hay 2, 3 veces un número, se coloca, aquí tenemos el 40 que está 2 veces, ¿verdad? Aquí tenemos 1, aquí está el otro. El 50 está 3 veces, 1, 2 y 3, o sea, el 50. Igual el 60 lo tenemos 3 veces, 1, 2 y 3, se coloca. El 70 está repetido 2 veces, el 82. El 91, entonces solo se escribe una vez. En el caso 2, son números menores del 1 al 10, ¿verdad? Menor de 10. La misma forma, vamos a ver que el 1 se repite 2 veces, 1, 1. El 2 repite 3 veces, aquí tenemos 1, aquí está el otro, y tenemos 3, 2. El 3, 2 veces, el 4, 2, el 5, 2, el 7, 3, el 8 en una ocasión, el 9 se repite 3 veces acá. Entonces, nos van a dar serie de datos desordenadas y luego las tenemos que ordenar en forma ascendente, es decir, del menor al mayor. No podemos hacer la tabla si tenemos los datos desordenados porque nos va a costar al momento de ir consignando los valores, nos llevará más tiempo. De igual manera nos puede crear confusión al momento de tener los datos desordenados. Por lo tanto, ordenar primero y sea de forma ascendente. Los mismos datos que vimos anteriormente, caso 1, caso 2. Aquí tenemos ya los datos ordenados, ¿verdad? Estamos copiando los mismos. Vamos a crear una tabla. Una tabla, esta es de distribución de frecuencia simple, solo simple, no acumulada. En donde debemos de conocer que el símbolo X es igual a dato. F es frecuencia. Entonces, datos son todos estos números, la X, pero ya aquí en la tabla no lo vamos a colocar repetidos. Por ejemplo, el 40 está 2 veces, no se coloca, porque viene otra columna que es frecuencia. Frecuencia es aquellas formas en que nosotros, por ejemplo, hacemos algo repetitivo. Por ejemplo, si vamos a una tienda, comúnmente a la tienda de la esquina, entonces acudimos en forma frecuente, o sea, lo hacemos de forma repetitiva. Entonces acá, con relación a los valores, es la cantidad de veces que puede estar repetido un número en una serie. Por ejemplo, el 40 está 2 veces, el 50 está 3 veces, el 60 también 3, el 72, el 82, el 91 y el 101. Luego, cuando ya tengamos acá los datos con relación a ellos, vamos a sumar las frecuencias. Las frecuencias tienen que cuadrar con la cantidad de datos que nos da la serie.
Acá la serie nos da 3 líneas, cada línea tiene 5 datos, entonces 5 por 3, 15, y miren, nos dio 15. Entonces quiere decir que nuestro ejercicio está bien realizado. En el segundo caso es lo mismo, tenemos los datos, solo volviendo a recordar, no se escriben repetidos, ¿verdad? Solo se escribe una vez, aunque estén 4, 5, 3, 2 veces, solo se escribe una vez acá en la columna de X, X es dato. Luego en la columna de frecuencia es donde nos permite indicar cuántas veces se ha repetido ese dato en la serie. Serie se llama este conjunto de datos. Acá este grupo de datos que tenemos, aquí ya están ordenados, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, el 1 se ha repetido 2 veces, el 2, 3, el 3, 2, el 4, 2, el 5, 2, el 7, 3. Miren la ventaja de que esté ordenado, rápido va. 7, 7, 7, continuamos 3. El 8, 1, y miren, 9, 1, 2 y 3, ¿verdad? Es lo mismo acá. El 9 está repetido 3 veces, se escribe 3. Entonces la columna de frecuencia es la cantidad de veces que va a estar repetido un dato con relación a la serie. Serie es este conjunto de datos. Luego sumamos, tenemos 2 más 3, más 2, más 2, más 2, más 3, más 1, más 3, y nos tiene que dar el número exacto con relación a la cantidad de datos que tiene la serie. En este caso es 18, y aquí tenemos 18 porque hay 3 líneas de 6. Cuadró, entonces nuestro ejercicio está bien realizado. Ahora bien, ¿para qué nos pueden servir esas tablas? Estas tablas pueden ser, por ejemplo, una boleta de calificaciones, ¿verdad? Si colocamos aquí los punteos, puede ser que hayan punteos iguales en algunos cursos, entonces aquí se escriban, entonces están repetidos, ¿verdad? O pueden ser utilizados en cualquier otro tema, pero sí son de gran utilidad, ¿verdad? Para poder hacer estas tablas. Sin embargo, de las tablas pueden darse a conocer algunas preguntas, formular algunas preguntas. Por ejemplo, acá dice cuántos datos. Recuerden, datos dice que rápidamente relacionemos ahí. X es el símbolo, tiene la serie. Es decir, la serie tiene 15 datos, ¿verdad? Porque habíamos visto anteriormente 15 datos. ¿Qué datos tienen la mayor frecuencia? O sea, la frecuencia es esta columna F, F minúscula, frecuencia. ¿Qué datos tiene la mayor frecuencia? Es decir, nos vamos a fijar en la columna y vamos a ver dónde están los números más grandes. Sería el 3, el 3, ¿verdad? El 3 porque el 2 es inferior, el 1 también. Y relacionamos, ¿verdad? El 3 representa 50, el 3 representa 60. Me están preguntando datos, no frecuencia. Si fuera sido frecuencia, aquí consignamos 3, pero aquí dice qué datos tienen la mayor frecuencia, o sea, 50 y 60. Es decir, que 50 y 60 eran los números que más se repetían en la serie de datos, ¿verdad? Luego, en la pregunta 3, tenemos qué datos tiene la menor frecuencia. Es al revés, los que se repetían menos veces, tenemos que 30 se repetía una vez, que 90 se repetía una vez, que 100 se repetía una vez, ¿verdad? La repetición, coinciden ellos 3 en una, y se escribe. Mucho ojo, si aquí colocamos guión, no es correcto porque tendríamos que decir que de 90 a 100 hay más números, ¿verdad? Cambio aquí la I está mencionando que es 90 y 100, ¿verdad? Mucho cuidado con esta I, siempre debe de ir, porque si es un guión, es un intervalo. Más adelante vamos a saber qué es un intervalo. Luego en la siguiente tabla, que es la caso número 2, acá tenemos las mismas preguntas, dice cuántos datos tiene la serie, en esta tenía 18, la otra tenía 15. ¿Qué datos tienen la mayor frecuencia? ¿Verdad? Vemos dónde están los números que frecuentemente aparecían en la serie. Tenemos que hay 3 datos que aparecieron 3 veces, ¿verdad? Aquí tenemos el 2, el 7 y el 9. 2, 7 y 9. ¿Qué datos tienen la menor frecuencia? Solo hay un dato que se repetía una vez, en este caso es el 8. Consignamos 8 y le dimos respuesta a nuestra pregunta. Entonces, para repaso, esta es la columna de X, o sea, de datos. Aquí no van números repetidos. Aquí es la columna de frecuencia, F minúscula. Aquí va la cantidad de veces que está repetido un número, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Ahora aquí presentamos una sección que le llamamos Practiquemos en casa. Practiquemos en casa es la oportunidad de poder hacer los ejercicios que a continuación le vamos a exponer en su cuaderno, tener lápiz, cuaderno a la mano y resolver este ejercicio. Es lo mismo, esta es la serie, tenemos que ordenar estos datos. Esto es cuestión de
del ejercicio nada más, ¿verdad? Aquí tenemos en forma de problema, pero en sí, esta es la serie, es lo mismo que acabamos de ver. Tienen que ordenar del menor al mayor, ¿verdad? Identificar el número mayor. En esta serie, por ejemplo, aquí es el 63, ordena y luego consignan aquí los valores. Al colocar los valores no pueden estar repetidos acá. La repetición sí es acá, ¿verdad? Que es la cantidad de veces que aparece cada uno de los datos que se vayan a consignar. Y luego respondemos las preguntas, los interrogantes que están ahí, similar a los dos ejemplos anteriores. Y acá tenemos otro ejercicio, es lo mismo, ordenamos, luego al ordenar consignamos aquí los datos y en frecuencia es la cantidad de veces que se repite. La frecuencia de repetición, ¿verdad? Ahí es el ejemplo de la tienda, pero igual si vamos a aquel lugar, dice frecuentemente viene o asiste, entonces igual puede ser no asiste, ¿verdad? Si algún compañero es que siempre falta y llega tarde al salón de clases, sabemos la palabra que menciona, frecuentemente viene tarde, o sea, es repetitivo su comportamiento. Entonces aquí en los datos es la cantidad de veces en que va a aparecer en la serie le llamamos a esto de datos y aquí consignamos el total de datos para luego poder contestar las interrogantes. Ahora bien, hay una segunda parte que es la continuación, solo que ahora ya no es de frecuencias simples, sino que de frecuencias acumuladas. Aquí tenemos los mismos casos, ustedes pueden regresar al momento de tener el video, le dan pausa, retorna y se dan cuenta que es el caso 1 y caso 2. ¿Qué hay de diferente acá? Hay una tercera columna. Dato frecuencia. Esta es la misma tabla anterior que ya trabajamos, pero ahora viene frecuencia acumulada. FA minúscula, frecuencia acumulada, frecuencias acumuladas. Entonces, vean cómo se trabaja. Esto ya lo sabemos, es de los casos anteriores. Venimos y colocamos en frecuencia acumulada. Es las frecuencias que teníamos acá, solo que es sumatoria de ellas. Es decir, copiamos el primer dato que teníamos acá, en este caso 1, copiamos 1 y luego vamos sumando. 1 más 2. Mire, de esta manera, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Luego 6 más 3, 9. 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. 13 más 1, 14. 14 más 1, 15. O sea, es una sumatoria. Entonces, acumulada es suma. Van a ir colocando los datos anteriores, pero en este caso es suma. Y nos da el último número que dé acá. Tiene que cuadrar con la sumatoria de la columna de frecuencia. Lo mismo ocurre acá, miren, era 2, como decíamos 2, aquí era 1, 1. Entonces, el primer número se copia, entonces 2, 2, y luego sumamos de esta manera. Sigan el cursor, 2 más 3, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, 11 más 3, 14, 14 más 1, 15, 15 más 3, 18, 18 y 18. Ahí nos vamos a dar cuenta que está bien nuestro ejercicio. Contestamos las preguntas. ¿Cuántos datos tiene la serie? 15. ¿Cuántos datos tiene la mayor frecuencia? Frecuencia. Esta es frecuencia acumulada como si tuviera un apellido. ¿Cuántos datos tiene la mayor frecuencia? Es decir, donde aparezcan los números mayores aquí porque quiere dar a conocer que son los que más se repetían. Es el 50 y el 60 eran los que aparecían más veces en la serie. ¿En qué dato la frecuencia acumulada? Miren, aquí cambia la pregunta. Frecuencia acumulada es 11, o sea, nos manda a esta columna. Buscamos el 11, aquí está. Relacionamos a la izquierda y nos damos cuenta que era 70. Y consignamos 70. ¿En qué dato la frecuencia acumulada es 14? Venimos y buscamos 14 y ya encontramos 14. Lo relacionamos a la izquierda y es 90, ¿verdad? Por favor, datos, frecuencia acumulada. ¿Ustedes tienen un apellido con esta? En la otra tabla, la pregunta dice cuántos datos tiene la serie. 18, 18, 18. ¿Qué datos tienen la mayor frecuencia? Frecuencia, esta columna se acumulada. Aquí es frecuencia. El 3 nos aparece como número mayor. Vamos y decimos cuál era el dato. 12, 17 y 19. Están acá. Luego dicen qué dato la frecuencia acumulada es 14. Miren, 14, 17. ¿En qué dato la frecuencia acumulada es 7? Buscamos el 7 acumulada. Con la columna acumulada 7 relacionamos a la izquierda, nos da 13. Entonces, de esa manera hemos terminado frecuencias simples y frecuencias acumuladas. Frecuencias simples, 2 columnas. Frecuencias acumuladas, la tabla va a llevar 3 columnas.
Ahora viene aquí una sección nuevamente, practiquemos en casa, pero de frecuencias acumuladas. Entonces, ordenan los datos, después de ordenar los datos, trabajan las primeras columnas. Al tener las primeras dos columnas, hacen la sumatoria, si se recuerdan, de esta manera, ¿verdad? Es una suma. Y en este número 2 es lo mismo, ordenan los datos, al tener ordenados los datos igual acá, es sumatoria. Dato, frecuencia, aquí es acumulada, o sea, depende de la segunda columna. El número que se consigna acá tiene que cuadrar, ¿verdad? Es la relación que tenemos que tener cuidado para luego poder responder las preguntas que están acá. Para recordar, hay que ordenar los datos. Estos son los datos, esta es la serie, esto se llama serie. Hay que ordenarlos del menor al mayor. Gracias por su atención. Dios les bendiga.